Bienvenidos nuevamente al canal del Teacher Chomba. El día de hoy vamos con la segunda parte del examen de admisión San Marcos 2023-1, día domingo 11 de diciembre del 2022. Si quieres saber cuáles han sido esas preguntas interesantes que han venido en el área para los chicos que postularon a medicina, entonces quédate para resolver los problemas. Intro y comenzamos. Muy bien, comenzamos ahora sí entonces con las preguntas tomadas este 11 de diciembre del 2022. Ojo que son preguntas para los chicos que han postulado a medicina. Así que si tú quieres postular a esa carrera, mira cómo vienen las preguntitas. Ojo que es solamente para el curso de trigonometría, el curso más difícil que puedas tener. Así es. Veamos, aquí tenemos la primera pregunta. Ya sabes la metodología, pausa el video. Trata de resolverlo. Ahora sí, vamos con la solución. Podemos resumir todo el texto en las siguientes gráficas. Ahí está. Por ejemplo, me piden a mí el segmento BD, ¿no? Si nosotros lo trabajamos como si fuera un cuadrilátero. Condición del problema, DC es igual a CB, al cual yo le he llamado A. Y tenemos dos datos de cosenos de los ángulos alfa y beta y también la sumatoria de alfa y beta. Por la forma en la que se presenta y sobre todo los datos de coseno, uno intuye pues que el tema es resolución de triángulos oblicuángulos. Más específicamente trabajar con el teorema de cosenos. Así es, porque el coseno relaciona esas tres longitudes con el coseno del ángulo opuesto. ¿Ya? Pero en este caso lo que vamos a hacer es hallar o trabajar por partes, ¿no? Porque donde se encuentra X es un triángulo donde solamente tengo como dato 70, ¿no? Me refiero al triángulo ADB, pero no tengo nada más. Si yo tuviese B, el problema sale, pues, ¿no? Porque alfa más beta, que es el angulito de verde, es dato, ¿no? Y el coseno de 30 también es dato, ¿no? Es algo que tú deberías conocer. Así que comenzamos. Primera parte, entonces vamos a trabajar en este caso en el triangulito BAC, donde puedo calcular yo A. Pero ojo, en un examen la idea no es que tú estés calculando parte por parte, ¿no? Porque eso toma tiempo. Así que tú tienes que ser más inteligente, mira. Dejamos eso ahí, como primera parte. Pero también nos damos cuenta, mira, nos damos cuenta que en el triangulito ADC, si bien es cierto que yo quiero hallar B para hallar X y no A, también tengo el valor de A, mira, porque aplico otra vez el teorema de cosenos ahí y digo A cuadrado, lado opuesto a beta, suma de cuadrados de los otros dos menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, date cuenta que con estas dos expresiones lo que tú deberías hacer es igualar, ¿no? Que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a igualar expresión 1 con expresión 2, ¿no? Ecuación 1 con ecuación 2. Y a partir de ahí simplificar, ¿no? Ahora, cuando uno simplifica y opera, nos queda la siguiente expresión. Esto es lo que nos queda, ¿no? Me está quedando una ecuación cuadrática. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Más interesante, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto teniendo en cuenta que tengo una raíz cuadrada, ¿no? En este caso, la raíz cuadrada de 3. Entonces, veamos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Aplicamos nuestro aspa simple, ahí está, fíjate el aspa simple, pero teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Profe, ¿por qué lo ha descompuesto el 2625 como un producto de raíz cuadrada de 3? Primero porque el número tiene tercia, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Por la sumatoria de cifras. Si la sumatoria de cifras es divisible por 3, entonces tiene tercia, ¿no? Así es, y eso es lo que he hecho como primer paso. Por eso es que como tiene raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es 3, ¿no? De todo el número le saco la tercia y luego lo que busco con ese número que me ha quedado es el producto que se diferencia en 10, porque la raíz ya la tengo, ¿sí? Entonces los números son 35 y 25, la diferencia es 10, ¿no? Eso ya es un poco de aspa simple, como te digo, del curso de álgebra, ¿no? Ya, pero un poquito más interesante de lo normal, ¿no? Ahí está, ahora me queda esta parte donde igualando a 0, como ves una longitud, me habla de años luz, entonces el único valor va a ser 35 raíz cuadrada de 3. Mira, ya se ve. Ahora, aquí viene lo interesante, miren, ¿no? Porque la idea tampoco es operar por operar, ¿no? Aquí en el canal del Teacher Chomba vas a encontrar tips como estos. Así que llegó el momento del tip. ¿Cuál es el tip? Observa los datos que tengo, mira.
Observa los datos que tengo. Tú ya sabes que para hallar x, pues tienes que hallar el teorema, o tienes que calcular mediante el teorema de cosenos en el triángulo DABX, ¿verdad? Ya tienes B, pero ojo, mira lo que tú vas a hacer en este caso. Como en ese triangulito aparece B, que es 35 por la raíz cuadrada de 3, pero también tienes a 70, que también tiene un factor de 35, es algo muy interesante que yo en mis clases en la academia, ¿no? Academias preuniversitarias y también en los colegios donde dicto, siempre les hago mención a esto, ¿no? Cuando tú vas a hacer ciertas operaciones, teorema de Pitágoras, en este caso, teorema de cosenos, pero tú observas que hay algo que tiene en común dos longitudes, como te das cuenta tiene en común el 35, necesariamente la tercera longitud, que en este caso es X, también va a contener ese 35. Así es, ¿no? Y eso es lo interesante. Mira, eso es de repente lo que algunos no se dan cuenta, ¿no? Entonces, dicho esto, yo digo que X va a ser ese factor que se repite en los otros dos, que es 35 por un valor de n. Y con eso, ¿a qué me refiero? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Simplemente hacer mi teorema de cosenos con los valores que sean diferentes a 35. Es decir, con raíz cuadrada de 3 y con 2. Y fíjate que si yo hallo n, ya puedo hallar x, ¿no? Es decir, esto se presenta así. Lado opuesto, que en este caso no sería x, sino n nada más. N al cuadrado es la suma de cuadrados de los otros dos, que vienen a ser 2 y raíz cuadrada de 3, menos el producto, menos el doble producto por el coseno de la suma. Ojo que la suma es dato, ¿no? Según el problemita es 30 grados. Y el coseno de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Operando esto, me está quedando que el n es 1. Y si n es 1, muchachos, espero que te haya salido, ¿no?, la respuesta correcta. El valor de x pedido para esta preguntita sería de 35. Clave correcta en el problemita para nosotros sería, bueno, por este examen que se dio, porque también ha habido variantes, es decir, le han cambiado de posición las claves, sería la letra C. ¿Lo hiciste así o no? Atento con los tips que se han mencionado. Muy bien, seguimos. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Esa es la pregunta más interesante, por no decir la más difícil que ha venido, ¿no? Así que ya sabes la metodología, pausa el video y trata de resolverlo. ¿Qué rayos es esa cosa? 3 días después, mira la solución. Veamos. A ver, en este caso, ¿no? Después de haberle dado una lectura al enunciado, nosotros entendemos que el tema es funciones, ¿no? Y en el tema de funciones siempre es recomendable que la expresión que a ustedes le dan se trate de reducir, ¿no? Ahora, es interesante porque ahí aparece una parte cuadrática, ¿no? Que es el coseno cuadrado. Y además, fíjate que los ángulos son diferentes. O sea, ni siquiera son iguales como para decir que se va a formar algo sencillo, ¿no? No, va a ser, ¿no?, algo complejo. Así es. Así que vamos a primero nosotros, siempre en este tipo de problemas, analizar los ángulos. Ahí está. Fíjate que si yo opero el ángulo tanto de coseno cuadrado como de seno, me estoy dando cuenta de que aquí sí hay algo que se repite, ¿no? Se está repitiendo, en este caso, el valor de, en este caso, pi t quintos. Entonces, cuando tú veas eso, que algo se repite, ¿no?, sobre todo fracciones, para no hacer el problema más complejo, vas a hacer lo siguiente. Ahí va el segundo tip del video de hoy, ¿eh? Segundo tip, cambio de variable. A eso que se repite, tú le vas a llamar un valor, ¿no? O una variable diferente, ¿no? Puedes llamarle X, en este caso yo le estoy llamando alfa. Así que tu nueva, ¿no?, función, entre comillas, porque es la misma, va a estar en función a ese angulito. Ahora, pero recuerda, ese es el primer paso, ese es el primer tip. Lo segundo, como te dije, es tratar de reducir esa expresión. Ahora, tú ves ahí un coseno cuadrado, ¿no? Cuando tú veas un coseno cuadrado, automáticamente tu mente, ¿no?, tu cabecita tiene que venir la siguiente propiedad. Degradación del ángulo doble. 2 coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 más el coseno del doble. Ahora tú dices, profe, ya, muy bien, él es degradación, pero me quedaría solamente coseno lineal. Pero ¿cómo relaciono coseno con seno, ¿no? Y encima si los valores son diferentes. En ese caso también tenemos que recordar que esta expresión se puede cambiar. Si él me queda coseno y aquí me queda seno, yo puedo hacer que me queden o 2 senos o 2 cosenos. Entonces, ¿qué haría en ese caso? ¿Sabes qué harías en ese caso? En ese caso trabajarías
lo que se conoce como razones trigonométricas de ángulos complementarios. Si dos ángulos suman 90, entonces la razón de uno es igual a la corrazón del otro. Entonces fíjate que ese seno yo lo puedo transformar aquí en a coseno. Entonces nos quedaría esta expresión, ¿no? Donde estamos multiplicando por 2 y lo dividimos entre 2 a la par para que no se altere la expresión, para formar mi degradación, ¿no? Así es. Y ojo que también estamos aplicando las razones trigonométricas complementarias. Desde la razón que es seno, le pasamos a su corrazón que es coseno. Y fíjate que los angulitos deben sumar 90. ¿Suma 90 o no? Claro, se elimina el 2 alfa y 60 y 30 suman 90. Ya está. Eso es. A partir de ahí aplicamos entonces nuestra degradación y nos quedaría esa expresión. ¿Ya? Así es. 1 más el coseno del doble, ¿no? Así que el ángulo queda multiplicado por 2. Ahora fíjate que aquí aplicando ley distributiva, tú vas a tener menos 5 cuartos. Acá también tienes menos 5 cuartos. Entonces lo que yo voy a hacer es agrupar ese menos 5 cuartos. Ahí está, quedándome esa expresión. ¿Ya? Entonces, fíjate que todo lo que yo acabo de hacer, eso de degradación, lo de razones trigonométricas de ángulos complementarios, me ha servido para obtener una suma de cosenos. La pregunta es, ¿recuerdas cómo se trabaja una suma de cosenos? Claro que sí, ese es el tema, ¿no? Que más te encanta, te aloca. ¿Cuál es ese tema? Transformers, ¿no? Transformaciones trigonométricas, así es. Pasar de una suma de cosenos a un doble producto de cosenos, ¿no? Ojo que es, cuando se pasa de suma a producto, es semisuma de ángulos y semidiferencia. Entonces vamos a trabajar solamente la suma de cosenos de la parte donde está como asterisco. ¿Qué nos queda? Nos quedaría esta expresión, ¿no? Donde fíjate que en la suma el 2 alfa se va a ir y en el caso de la resta no se va a ir nada, ¿no? A ver, si nosotros operamos, sumamos y restamos y le sacamos la mitad a cada término que nos queda. Ya, muy bien, entonces nos queda esa expresión y a partir de aquí recordamos varias cositas, ¿no? Primero que el coseno absorbe el signo. Así que aquí te queda simplemente coseno de 30. Coseno de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Con este 2 que tienes acá, se cancela. O sea que de esa expresión solo te queda raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿el cómo se trabaja? Aquí también yo puedo hacer eso, miren. Puedo agrupar el menos, ¿no? Y te queda coseno de un ángulo negativo. Entonces, como es coseno, ese signo desaparece. Y te queda esta expresión. Y fíjate que se parece o no se parece a lo que hemos visto por acá. Razones trigonométricas de ángulos complementarios, ¿no? O sea que eso al final se transforma en ¿quién? En el seno del doble. Así es. Así que, ¿cómo nos quedaría? Simplemente nos quedaría así, cambiándolo como te dije. Al final, mira lo que nos está quedando, ¿no? Nos está quedando esta expresión. Ojo que aquí todavía me quedó 5 cuartos, ¿ah? Por eso es que aquí ves 5 cuartos, ¿ya? Luego de operar que me queda 1,85, simplemente me quedaría esa expresión. Entonces, eso ha sido lo más difícil, por decirlo así, de esa parte, ¿no? La reducción. Mira todos los pasos. Si quieres, vuelve a ver el video para que veas cómo se ha trabajado, ¿no? Ya está. Seguimos. Muy bien. Entonces, esto es lo que hemos obtenido al final, ¿no? Hemos reducido nuestra función original, que es esta, lo hemos reducido a esta expresión. Ahora sí, tenemos que leer bien el enunciado, sobre todo esta parte, que es nuestra interrogante, ¿no? Nos dicen, determine cada cuántos segundos los pulmones de esta persona tienen el máximo volumen de aire. Ahora, alguno de repente se comienza a analizar, yo quiero que él sea máximo, ¿qué debe pasar? En realidad no es eso, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que una vez que nosotros hemos hecho ese primer paso, que es reducir, tenemos que analizar lo que nos ha salido. ¿Qué función nos ha salido? Nos ha salido la función seno. Solamente quédate con eso. No importa si es negativo, no importa que le multiplique. Solamente quédate con eso. Recuerda lo siguiente, mira. Que nuestra función seno tiene esta gráfica, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos lo que el problema me dice, que es el análisis del máximo, entonces uno dirá, profe, el máximo se da aquí. Máximo también se da aquí, ¿no? Ahí tengo dos valores, en el punto A y en el punto B. A mí me están pidiendo cada cuánto tiempo sucede eso. Pero dime, ¿eso sucede aquí también o no? Pero te das cuenta de algo, ¿sí o no? Mira, de que en realidad te están diciendo que
te piden calcular. Si tú lo observas y ya conoces el tema, te darás cuenta que en realidad lo que te piden es su periodo. Claro, porque solamente para pasar del punto P al punto A, fíjate que es la misma forma o es la misma gráfica de A hacia B. Y eso, a eso se le llama, ¿no? A esa gráfica repetitiva a través del tiempo se le llama periodo. Es decir, mira por acá, te están pidiendo el valor de T, que es el periodo. Ojo que ya eso ya es la última parte, que es lo más sencillo, porque el periodo tiene una fórmula para calcularse, ¿no? Es 2pi entre el valor que acompaña a mi variable. ¿Y quién es lo que acompaña a mi variable? En este caso el factor 2pi entre 5. Entonces hacemos el cociente y la respuesta que nos quedaría al final simplemente sería de que t, ¿no? Si hacemos nuestro sanguchón, sería simplemente 5 segundos, ¿no? Cada 5 segundos se está dando este valor. Clave correcta para este examen, ¿no? Porque recuerda que ha habido variantes, es decir, le han cambiado de posición a las claves. Sería, ¿no? La letra A, así es, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado la resolución de estos dos problemas, muy interesantes todos, ¿no? Nivel intermedio y sobre todo avanzado este último. Y tener en cuenta que si tu meta es ingresar a medicina en San Marcos, una de las carreras más peleadas, entonces mira lo que tú tienes que dominar, ¿no? Recuerda que ahí una pregunta que esta puede ser hace la diferencia entre tu ingreso o no. Así que si quieres saber más, sígueme y comparte mis videos, ¿ya? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye con todos, chicos. Y no te olvides, si te gustó el video, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Así es, comparte para que nuestra comunidad siga creciendo y sobre todo para que tu nivel siga aumentando. Así que nos vemos pronto. Bye bye.